Alerta temprana. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Son exactamente las 22:32, eso dice por lo menos mi reloj. Estamos en vivo acá en Vía X haciendo alerta temprana, es nuestro tercer capítulo. Don Pato Fernández, ¿cómo le va? Mucho gusto, sí, te va. Aquí estamos. Don Luis Larraín. Hola, Connie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Don Agustín Esquella. Muy bien, buenas ¿Cómo noches. estuvo el fin de semana? ¿Bien? Bien. ¿Todo bien? Sí. Qué bueno. Muy bien. Tenemos una agenda bien cargada de temas. Vamos a hablar de Jovino Novoa, vamos a hablar de La Haya, la salida de Felipe Bulnes, la llegada de José Miguel Insulza. Vamos a hablar también de la democracia cristiana y sus relaciones al interior de la nueva mayoría. Tenemos una nota introductoria con los hitos importantes de la actualidad de la semana y después de eso abrimos la conversación. Esta semana ha estado bastante movida. De hecho, fue testigos de apariciones de personajes y frases que han remecido la política nacional. Por ejemplo, el expresidente uruguayo José Mujica pisó tierra chilena y en menos de 24 horas logró reunir a toda una fanaticada. Sin embargo, nadie se escapó de sus críticas y aprovechó la instancia para darle un consejo a los políticos chilenos. Y que se pasan 14 años en cana para aprender. La salida abrupta de Felipe Bulnes y el ingreso de José Miguel Insulza no fue pretexto para que el Panzer hiciera su primer declaración pública, señalando que hay que contrarrestar la imagen de que actuamos como una fortaleza sitiada. Otra figura internacional que más que aparecer ya casi habita en el inconsciente colectivo. El presidente boliviano aprovechó el cambio para referirse a nuestra diplomacia desgastada y que Chile estaba solo. Y si de apariciones hablamos, esta semana resurgió la figura de Augusto Pinochet. Su viuda Lucía Iriart encabezó una ceremonia privada para conmemorar los 100 años del natalicio del dictador. El evento se realizó en Los Boldos y en su honor se izó la bandera y se entonó el himno nacional, incluyendo la estrofa que causa polémica. Y el proyecto de gratuidad se le apareció al Tribunal Constitucional. Esto porque los diputados de Chile Vamos presentaron un requerimiento por la glosa que financiará este ítem que se encuentra en el presupuesto 2016. Acusan que la ley es discriminadora y que no alcanza para todos los alumnos vulnerables. Pero ¿no se suponía que estaban en contra de la gratuidad? Ese recurso presentado por un grupo parlamentario de derecha pone en riesgo la gratuidad del 2016 para 200.000 jóvenes de este país. Y el gobierno no puede quedar fuera de esta ola de apariciones inesperadas, porque el fantasma del paro del registro civil recorrió el Palacio de la Moneda con las manifestaciones en contra del reajuste salarial a los empleados fiscales. El 4,1% ofrecido fue tajantemente rechazado por la ANEF, que consideró que solo alcanzaba para un Super 8. Y finalmente tuvo una agria aparición en el tribunal fue Jovino Novoa, quien tras aceptar los hechos contenidos en la acción fiscal en su contra fue declarado culpable de delito tributario en el marco de los casos de financiamiento irregular de la política. Habría que sumar a esta agenda noticiosa de la semana el asalto que vivían en el Mall Alto Las Condes, el tercero, que tuvo características muy similares a otros que han ocurrido, con público en plena luz del día, a una joyería, pero fue un día domingo a las 11:20 de la mañana, 4 personajes que llegaron además vestidos de negro y salieron disparando. Rompieron algunas vitrinas, después salieron a la Kenia y tiraron Miguelito, uno de ellos terminó muerto. En una semana donde el tema de la delincuencia ha retomado o ha recobrado un poquito de esfuerzo. Así que solamente lo incorporo porque va a ser sin lugar a uno de los temas importantes a discutir durante la semana. ¿Le parece si nos concentramos? Oye, pero el tema de la delincuencia es interesante porque hay menos delincuencia, se supone, ¿no? Se supone que hay menos delincuencia. Así nos dijo Paz Ciudadana tiempo atrás, lo digo para recordar cuando nos volvemos a exaltar. Pero ha aumentado el temor. Claro. Y eso tiene mucho que ver con las percepciones. Y con las conversaciones que hacemos en los programas. Bueno, pero había que incluirlo en la agenda del día de todas maneras. Podemos ir a Jovino Novoa, ¿les parece o no? Jovino Novoa y lo que representa. Ahí hay un punto importante. Fíjate que Carlos Peña, yo recomiendo la columna de Carlos Peña hoy día en el Mercurio, que se titula La venganza de Novoa. Yo tengo un matiz ahí con las razones que da Carlos Peña
finales, porque en el fondo dice que Jovino Novoa lo que hace es condenar al resto por anticipado. Más que querer sentar un precedente, yo creo que Jovino Novoa aquí, y tengo información como para afirmarlo también, toma un camino más bien por razones personales. Para terminar con este trámite luego, Jovino Novoa no es la primera vez que tiene un problema donde ve su nombre cuestionado y la familia, por lo tanto, también arrastrando una situación como esta. ¿Qué es lo que pasa con Jovino Novoa? Jovino Novoa termina siendo condenado a 3 años de presidio menor en su grado mínimo. El miércoles 2 vamos a conocer si es con cárcel o es sin cárcel. La pena permite que sea efectivamente sin cárcel. Tiene que pagar algunas multas también. Y a diferencia de lo que dijo el fiscal Gajardo, el fiscal Carlos Gajardo, aquí hay una verdad judicial a media. El fiscal dice que la verdad judicial acá es que hubo financiamiento irregular de la política. La verdad es que es a medias porque es más bien una verdad política que una verdad judicial esa. La verdad judicial se parece mucho más a la que detalla Carlos Peña en su columna cuando habla de que lo que hay aquí es delito tributario. Y queda una vara instalada en materia judicial para los casos que se vienen, como el SQM, que es, a mi juicio, más grave desde el punto de vista ético y desde el punto de vista político que el caso Penta. Porque alguien podrá tener muchos matices con esto, digamos, pero el caso Penta es finalmente el primero y todos están pagando a lo mejor el pecado de ser los primeros. Pero es un caso de financiamiento entre correligionarios. ¿Eso hace menos grave que haya un delito, verdad, tributario? No lo hace menos grave. Pero desde el punto de vista ético y político, probablemente el impacto que tenga sea mucho más acotado que el que va a tener eventualmente SQM. Lo que sí, la vara que deja instalada la justicia en este caso, al definir este delito y al instalar estas penas, debiera ser equivalente, a lo menos, ¿verdad?, a la que se use en situaciones posteriores. Agustín. Mira, no sé si ustedes habrán leído en la prensa del día que el domingo pasado, previendo la directiva de la UDI que Jovino Novoa iba a terminar aceptando los hechos que se le imputaban, analizó el asunto en un asado que tuvo lugar en un fundo de Casablanca donde se comió asado al palo. Es un hecho episódico, pero me parece a mí que en un ambiente como eso difícilmente un partido, la directiva de un partido puede analizar con seriedad un asunto que tiene, y no es el único, claro está, implicancias jurídicas, políticas y éticas demasiado fuertes como para tratarlo de esa manera. Han caído, lo sabemos, no solo en el mundo de la política, también en el mundo de la empresa, ni qué decir en el mundo del fútbol, los censores éticos, como que no nos diéramos cuenta de qué es lo correcto, qué es lo incorrecto en relación con determinadas actividades. Y esto pasa también en la izquierda de Chile, porque si es reprobable que cometiendo delitos tributarios Novoa haya contribuido al financiamiento ilegal de la política, mucho más impresentable desde un punto de vista ético y político, como tú señalabas, es que personeros de izquierda o que se dicen progresistas hayan recurrido a pedir dinero, ¿cierto?, a una empresa de Ponce Lerú, ¿cierto?, que tiene su origen, la fortuna de ese empresario, en las siempre y nunca investigadas sospechosas privatizaciones del gobierno de Pinochet. Como cada político, Connie, está hoy anclado, la mayoría de ellos, en su carrera política personal, no les importa para nada, creo yo, a muchos de ellos, el daño que con sus malas prácticas hacen al partido en que militan, sobre todo si este partido es tan laxo como ellos, si le hacen daño al gobierno en que participa ese gobierno, o a la oposición de que forma parte, o a la coalición de que el partido forma parte, no les importa mucho, creo yo, si dañan con eso la actividad política, la actividad parlamentaria, y en definitiva, sin exagerar, si es que acaban perjudicando la percepción que se tiene de la democracia como forma de gobierno. Buena parte de los políticos chilenos, en ambos lados, en todos los lados, están hace ya rato jugando con fuego, y la respuesta de las directivas de los partidos, cualesquiera que sean, tiene que ser la respuesta de los ciudadanos. Dejen de jugar con fuego, porque eso es peligroso para el país. ¿Mucho? A ver, yo creo que, para decir las cosas por su nombre, hay mucha gente en la izquierda que está muy contenta con esta condena a Jovino Novoa. Jovino Novoa es un personaje muy simbólico, digamos, y desde ese punto de vista, con esta condena, hay mucha gente que está contenta. Pero yo tiendo a coincidir con el análisis que hace en su columna Carlos Peña, que esta victoria sobre Jovino Novoa es más bien una victoria a lo pirro, ¿no?
porque lo cierto es que tanto el Ministerio Público como el Servicio de Impuestos Internos, con mucho entusiasmo, con gran entusiasmo, las emprendieron contra el Grupo Penta y contra Jovino, en algunos casos cambiando ciertos criterios. El Servicio de Impuestos Internos derechamente cambió algunos criterios, lo que antes se consideraba una falta empezó a ser considerado un delito. Y bueno, en definitiva, el primer condenado sería Jovino, por haber recibido 30 millones de pesos del Grupo Penta, que él habría correspondido con boletas que no correspondían a los servicios prestados. Y resulta que al dictarse este fallo, lo que se está haciendo es que se está dictando un cierto precedente para los otros casos de financiamiento de la política. Y tenemos el caso de SQV, por ejemplo, que hay gente entre las cuales está el ministro, el que era ministro del Interior del propio gobierno, que han recibido más de 300 millones de pesos para financiar la pre-campaña presidencial de Michelle Bachelet. Entonces, la pregunta ahora es si las instituciones en Chile, estoy hablando del Servicio de Impuestos Internos, estoy hablando del Ministerio Público, van a tener el mismo criterio para juzgar a Jovino Novoa y al Grupo Penta, a los propietarios del Grupo Penta, que para juzgar a las personas que recibieron estos dineros y que son parte de la concertación y parte muy cercana. Yo creo que ahí... ¿Tú crees que no la van a tener? Yo creo que hasta ahora no la han tenido, claramente. O sea, si tú miras la celeridad que han tenido los juicios, es totalmente distinta. Por ejemplo, la situación de Rodrigo Peñalillo. Rodrigo Peñalillo es una persona que si bien ha declarado en el caso, no ha declarado como inculpado. Y él recibió grandes cantidades de dinero para financiar la pre-campaña de Michelle Bachelet. Entonces, claramente, hay una asimetría muy grande en los timings y lo que no significa que el resultado final vaya a ser necesariamente distinto. Eso es lo que nosotros queremos ver. Eso es lo que nosotros queremos ver y eso es lo que Carlos Peña llama la venganza de Novoa. O sea, porque dice Novoa, como era poca plata, en todo lo más, entonces bueno, es que él se declara culpable, o sea, más que declararse culpable, no, reconoce los hechos, bueno, y al hacerlo eso, obtiene esta condena y estamos todos esperando qué es lo que va a pasar en adelante. Yo creo que aquí hubo un diseño bastante político, estoy hablando político. Obviamente no puedo embarcar en eso al Ministerio Público ni al Servicio de Impuestos Internos, pero desde el gobierno esto se tomó con un entusiasmo increíble y uno no puede creer, por ejemplo, hay episodios conocidos. Andrés Velasco recibió la visita de la Policía de Investigaciones en su casa, y esto fue comunicado por el Ministerio del Interior a todos los medios de comunicación, y llegaron todos los medios de comunicación a la casa de Andrés Velasco. Entonces uno pensaría que eso es muy insensato si después Rodrigo Peñalillo, que es el ministro del Interior... Es una de las cosas que sorprendió el desempeño de Peñalillo justamente. El domicilio de Andrés Velasco era el domicilio de la empresa que estaba siendo investigada, porque no que fuera una... de manera que esto... Pero hubo un anuncio a los medios de comunicación. Una acotación, Yo dejé de decir algo que es una hipótesis, pero con alguna plausibilidad. No habrá detrás de los así llamados coroneles de la UDI una sensación de impunidad frente a la justicia y de creer que los maltratan cuando los condenan, porque no respondieron de cosas mucho más graves en su momento, no respondieron de violaciones a los derechos humanos y ahora tienen que responder por dinero. Mira, yo algo por ahí que quiero tomar, que yo espero que lo que dice Luis suceda. O sea, que así como se condenó a Jovino Novoa, que sea equitativo. No es que sea equitativo, que se condene a todos quienes han cometido delitos de la misma manera. Eso lo espero fehacientemente, y cualquier otra cosa me parecería vergonzosa y francamente repugnante. Dicho eso, a mí lo que más me ha producido esto es memoria, me ha producido recuerdo. ¿Quién era Jovino Novoa? Y no quiero hablar no quiero hablar desde el punto de vista satanizante, así como este perverso miembro de la dictadura, que lo fue, sino que como un todopoderoso, como una persona que movió los hilos de la política chilena tan cercanamente y tan estrechamente con la dictadura, como quizá el agente más íntimamente vinculante entre la dictadura y la civilidad, o sea, eso que se llamó los cómplices pasivos, quizás el quien mejor vinculó al gran empresariado chileno con la dictadura militar, ese que tenía el respeto de los militares, de los políticos, de los empresarios, ese que conseguía las platas, cuales fueran necesarias. Hoy día verlo condenado por un delito, no por el gusto de verlo condenado, sino que verlo tratado como a otro cualquier ciudadano, me resulta estimulante, me resulta
sentir que por fin esos megapoderes que en algún momento se sintieron intocables, que sintieron, mira, hay varios juicios que aquí quedaron más o menos en la sombra, que pensaron que nunca les pasaría nada, que la justicia no les correspondía a ellos, les correspondía al resto de los rotos picantes del país, que consideraban que eso que ellos hacían era la virtud, etcétera, se vean puestos en la justicia y más encima reconociendo sus delitos para minorar sus penas. O sea, ni siquiera descubiertos y negándolo, sino que reconociendo sus delitos porque no tenían nada mejor que hacer. Me parece una maravilla. Reconociendo los hechos. Yo quiero tomarlo de Patricia, ¿no? Yo creo que hay un elemento de verdad lo que tú estás diciendo, en el sentido de que hay gente que en algún minuto consideró que por su posición, por el poder que tenía, el brazo de la justicia no lo tocaba. Pero fíjate que eso tú lo personificas en Jovino Novoa, pero en general yo te diría que la clase política es una clase política que ha tenido esa sensación. Y desde ese punto de vista, yo creo que es muy importante lo que pase con los demás, con los demás juicios. José Joaquín Brunner tiene un análisis muy interesante, porque José Joaquín dijo en un artículo, el gobierno de la nueva mayoría se tiró de hacha contra el grupo Penta, pensando en el esquema de que este era un ataque contra los poderosos, que estábamos actuando contra los poderosos. Ahora, lo que el gobierno de Michelle Bachelet no se dio cuenta es que ellos también son parte de los poderosos. La más mega estupidez de Peñanguillo que te puedes imaginar. Son parte de los poderosos, y eso fue reflejado en el caso Cabal y ha sido reflejado en el financiamiento de SQM a toda la campaña de Michelle Bachelet. Yo te quiero recordar, perdón, es que cuando fue acusado el hijo de Pinochet, comienzos de la transición, de los Pinochet, salieron, o sea, el Estado lo protegió tan enteramente que hubo ejercicios de enlace. Podremos condenar a Michelle Bachelet por no haber sido lo suficientemente clara, pero convengamos que los juicios siguen su curso y que no ha habido ejercicios de enlace. El recuerdo que yo tengo de Jovino Novoa es de la época de los ejercicios de enlace, es de los que no se podían tocar, y no se podían tocar, y que hoy día todos seamos tocables, me parece, por lo menos un pequeño y ligero. Yo me compro ese argumento y sumo no solamente no meto en este paquete no solamente a los políticos, cuando la gente alega que en este país hay impunidad, que cada uno hace lo que quiere, etcétera, que ocurrió, por ejemplo, cuando nos enteramos el caso de la corrupción del papel higiénico, el papel tisú, como se llama en rigor. Es exactamente lo mismo. Ahí también está pasando lo mismo. Esto está pasando con los políticos, está pasando con los empresarios que se pasan de listo, está pasando también con cualquiera que se quiera pasar de la raya. Estamos en un contexto distinto, hay una sociedad que es mucho más proactiva, que exige más transparencia, que no está dispuesta a que le pasen gato por liebre, que quiere ver efectivamente que las cosas se castiguen, que se indigna cuando las conoce, pero ojo, hoy día las conocemos. Si estas cuestiones han pasado, ¿cuánto tiempo se financió la política de la manera que hoy día estamos viendo y por la cual estamos condenados? Antes del año 2003, en que vino la ley de financiamiento de la política, toda la política se financiaba así. Peor, se financiaba con maletines medios. Yo te voy a decir cómo se financiaba, porque yo estuve. Era contraboleta ahora. Yo lo vi en campañas anteriores. Era con maletines, algunos de estos maletines provenían de Irak, de Saddam Hussein, de solidaridades internacionales, de socialismo bien poco respetables hoy por hoy, pero que bueno, mal que mal, había que recuperar algo que era más valioso. En 2003 algo se corrigió, pero se dejaron abiertas unas ventanas. En la política y en el fútbol pasamos del hombre del maletín a los hombres de los baúles. Claro. El maletín quedó corto. Es mucho más el dinero que está por ahí lo que los argentinos no pueden entender es que acá los políticos den boleta. Luis, pero en este país la coima se boletea. Yo creo que es una cosa muy peculiar, muy chilena. Que es muy legalista y que además los contadores tienen un poder impresionante, porque nadie puede sacar plata de una empresa si no hay un recibo. Agustín mete también al saco el tema del fútbol. Es exactamente lo mismo. Es no a la impunidad, es no al chanchullo, es no a toda la mala práctica. ¿Cómo no reaccionar hoy a propósito de los escándalos del fútbol? Porque antes también se vendían jugadores y los dirigentes que vendían los jugadores llevaban una tajada para sí. O sea, basta. Yo, Connie, creo, y en eso estamos todos de acuerdo, no más que Luis, yo pienso, él tiene un cierto escepticismo respecto de la imparcialidad de la Fiscalía y de los tribunales de justicia, en fin, yo espero que no sea así como tú señalabas.
Pero a lo que voy es que esto es sano, es bueno, todos tenemos que responder de nuestros actos, no solo el muchacho drogado que arrebata una gargantilla a la salida del metro y que ha sido durante décadas lapidado. O sea, en definitiva, no solo los delitos contra la propiedad, no son los únicos delitos contra la propiedad, menos ese tipo de que tú estás diciendo, yo creo que es uno de los grandes progresos del último tiempo. Algo que antes no era considerado delito en Chile, porque no era considerado delito, ha pasado a ser considerado delito. O sea, delincuentes antes eran los patipelados que se robaban gallinas. Eso era claramente un delincuente, o el que entraba en la casa de otro. Hoy día el barrio alto puede saber fehacientemente que puede llamar a tocar cacerola para que lo escuchen sus vecinos, ya no para que lo escuchen los delincuentes demasiado lejos. Ahora es súper importante dejar instalado la expectativa que tiene que fundarse de que las cosas tienen que seguir siendo con la misma vara. Porque hemos visto, Luis tiene razón, o sea, ha habido cambios de criterio, Impuestos Internos cambió el criterio para querellarse o denunciar, etcétera. Aquí no puede haber una cuestión muy disímil, porque si no efectivamente le vas a estar dando argumentos a una parte para que diga que fue arbitrariamente discriminada y la otra para que saque eventualmente cuentas alegres, considerando además que esa otra parte es la que está en el poder. La mezcla es mala, o sea, termina de contaminar a la política y de hacerle el daño que Agustín está consignando al comienzo. Ahora, pregunta para todos. Se dice, por ejemplo, porque ya que estamos así, se dice, por ejemplo, que Rodrigo Peñalillo ha obtenido un trabajo en Flaxo, que es una institución que está financiada por los impuestos de todos nosotros y por el Estado chileno, entre otras cosas, como parte de un arreglo para efectos de que él no tenga una conducta muy hostil con el gobierno de Michelle Bachelet en las declaraciones ante los tribunales. Se dice. Esas son cosas que se dicen. Entonces, bueno, pero hay que verlo. Yo no conozco, la próxima semana va a ser Jovino Novoa. Yo no conozco los antecedentes académicos del señor Peñalillo para efecto de ser contratado por la Flaxo en Chile. Pero yo conozco los antecedentes, del caso de Peñalillo, y te puedo decir que Peñalillo no ve en estos minutos en la presidenta de la República su mayor protección. No. Para nada. Ninguna. Para nada. De manera que no desviamos el caso. Déjenme los últimos 3 minutos para saber qué es lo que tiene que hacer la UDI con Jovino Novoa, porque la UDI claro que no va a hacer nada. ¿Tú crees que no va a hacer nada, pero debiera hacer algo? Su liviandad y su frivolidad la tuvieron con las violaciones a los derechos humanos. Hasta hoy en la declaración de principios de la UDI figura el reconocimiento al glorioso gobierno militar. Si Pinochet renaciera, después de 100 años de su nacimiento, si volviera a la vida, te aseguro que competiría con éxito en las primarias de la derecha. Es perfectamente posible. ¿Y sabéis qué? No digo que las gane. Oye, pero competiría. Hay algo que yo te discutiría en una cosa, Agustín. Yo me pregunto de verdad si lo que le corresponde a la UDI es efectivamente condenar con tanta fuerza a Jovino Novoa. Porque Jovino Novoa ha sido un paladín de la UDI, ha sido un padre para la UDI. Ha sido un maestro de las generaciones jóvenes, todas las generaciones nuevas que han entrado en la UDI, lo decimos con cierta ironía, pero todas las generaciones nuevas que han entrado en la UDI son hijos de Jovino Novoa. Efectivamente, Jovino fue una persona a la que ese partido le debe mucho. Yo creo que él tiene efectivamente un rol de liderazgo muy importante en la UDI después que asesinaron a Jaime Guzmán. O sea, es el único par, claro. El único par. Por lo tanto, ¿tú también crees que la UDI tiene derecho a no hacerle nada a Jovino Novoa y mantenerlo en la posición? O sea, que hoy día no tiene ninguna bastante marginal hoy día, claro. Hoy día no tiene ninguna posición la UDI, que lo que yo sepa es que dirige la Fundación. ¿Pero qué? ¿Lo podrían suspender la militancia? ¿Podrían sancionarlo de alguna manera? No lo sé. La verdad es que no creo que lo hagan, porque efectivamente, como decía Patricio, es una persona que está en lo que es la historia misma de la UDI, ¿no? Entonces no... Es como lo que le pasó a los legionarios de Cristo con Maciel. No, perdóname que es una... es cuando exagerado. Bueno, esos no fueron delitos. No, quiero decir en el sentido que se te cae el padre fundador. No, es como que se descubre que Ignacio de Loyola era no sé qué cosa. Sí, el padre fundador de la UDI. Es que cuando hace la analogía estás comparando cosas que no el argumento de la UDI no va a ser nunca que se te caiga el porque, entre otras cosas, porque está también instalada esta cuestión de que esto lo hacían todos. Y es parte de la justificación interna. Esa justificación te la entregan en la UDI, en Renovación, en la DC, en cualquier partido.
O sea, no estoy tan contaminado porque esto al final lo hacían todos. Lo hacían todos. Lo hacían todos. Lo hacían todos y un genio del Servicio de Impuestos Internos descubrió que da los delitos que estaba cometiendo Hugo Bravo, cuando accedieron a la contabilidad de la empresa de Hugo Bravo, entonces descubrió que se iban a tirar contra el Grupo Penta. Y se tiraron contra el Grupo Penta. Y con ese criterio se tirarán contra todos. Porque era el Grupo Penta. Nos tenemos que ir a la pausa. Y vamos a ver si se tiran contra los demás con las mismas ganas. Les digo, yo tengo mis dudas. Faltan 3 minutos para las 11 de la noche. Vamos a la pausa y a la vuelta vamos a conversar de la salida de Felipe Bulnes, la llegada de José Miguel Insulza y otros temas más con José Rodríguez Elizondo.